Bueno. Pues buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis. Buenos días a todos los que estéis en Latinoamérica y buenas tardes a todos aquellos que estáis en Europa o en España. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Smoking Brains y IT Latino o Tecnowebinars. Yo soy Daniel, soy San Cugat del Vallés y estaré un poquito coordinando el webinar de hoy. Os doy un par de pinceladas, el ponente hará su presentación durante unos 40-45 minutos y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas en el cual os animamos a participar. El webinar se está grabando y recibiréis una grabación con el mismo. Podéis maximizar o minimizar la webcam a gusto del consumidor. Según queráis, podéis poner la webcam solo o solo la presentación. Hay una especie de pestañita en la cual podéis hacer esto. Bueno, ya tenéis ahí a José Enrique Rodríguez, ahí, exacto, ahí saludáis, sabéis quién es. José Enrique está en Barcelona y nos va a hablar un poco de, bueno, de una de las cosas que ellos están especializados es en ayudar a las organizaciones en la transformación tan importante que están sufriendo, no solo digital. José Enrique, te estamos viendo. Recuerda darle al pause, al Ya play. le, Ahí sí, ya le he está, dado. perfecto. ¿Eh? Pues te escucho perfectamente, así que todo tuyo, nos vemos en la ronda de preguntas. Vale, muchísimas gracias, Daniel, por la introducción y gracias a todos por estar aquí. Eh, bueno, transformando la organización y sobre todo, aparte de transformar la organización, ¿qué podemos hacer para maximizar las posibilidades de éxito? ¿No? Como comentaba antes Daniel, soy José, soy fundador de Smoking Brains, una pequeña consultora en Barcelona que precisamente a mí me gusta describirlo un poco como que somos los personal trainers de las organizaciones, ¿no? Las ayudamos a un poco a entrar en forma. Y realmente vemos muchas transformaciones, vemos gente que quiere y tiene la energía para transformar la organización, pero por desgracia, pues no lo termina consiguiendo, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los cuales hemos propuesto hacer este seminario. A grandes rasgos, ¿qué vamos a estar viendo? Bueno, ¿por qué el tema de transformarse? ¿No? ¿Y por qué está cobrando tanta importancia, digamos, últimamente? Como comentaba Daniel antes, no solo a nivel de transformación digital y todos estos palabrejos, sino ya como una capacidad o una habilidad de la propia organización para poderse mantener competitiva, ¿no? Vamos a estar viendo un poco cuáles son los pitfalls, ¿no? Los errores más comunes que suelen ocurrir y al final me gustaría que sacamos de aquí al menos con 3 áreas en las cuales os haya dado a lo mejor un poco de esa experiencia que hemos ido acumulando con los años, ¿no? Para maximizar precisamente esas posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, me gustaría además que el webinar fuese lo más interactivo posible, así que voy a empezar antes que nada pidiendo, por favor, que si tenéis preguntas, o sea, qué tipo de preguntas tenéis que queráis responder durante el webinar, tomar un minuto así para pensarlo, escribirlo y ponerlo en el chat. Daniel irá copiando algunas de ellas para que las pueda ver aquí e intentaré durante toda la presentación pues ir tocando los temas que hayan salido y demás y si no pues en el Q&A final pues podremos tocarlos, ¿no? Así que nada, rápidamente ahí, un par de minutitos. ¿Qué preguntas traéis o os gustaría que respondiésemos durante el webinar? Vale. Daniel. Y, pues no veo ninguna pregunta por aquí. José, no se han animado a hacerte No hay, preguntas. no hay Por preguntas. ahora, si os animáis. Bueno, sí, aquí tengo una. Mira, aquí tengo una. En el donde pone preguntas, no sé si lo habéis visto,
Ahí me la pasáis. Ahí te paso la primera. Venga, pasar preguntas a José. Ahí te paso la primera, José, de Lisa. Tipos de errores, ¿sí? ¿Qué tipos de errores más comunes, ¿vale? Que puedan Exacto. acabar con la energía de la transformación y demás. Perfecto. Sí, a ver ¿Alguna si otra? esperamos un poquito, a ver si la ponéis en preguntas, donde pone preguntas. Ahí me escribís la pregunta y yo se la paso a José. Venga, vamos a ver si os animáis. Ti, 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 ti. Bueno, pues no tenemos más, José. Vale. Ok, bueno, vamos entonces al rollo. ¿De qué va el tema este de la transformación? ¿Vale? Y muchas veces cuando hablamos con gente por ahí que no está ya en proceso de transformación, te dice transformarse, eso no hace falta. Nosotros lo que estamos haciendo ya lo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, o ya nos va bien, o no funciona, o internamente ya, yo qué sé, hemos certificado a la gente en Agile, hemos hecho tal, y no necesitamos, no te lo dicen así, ¿no? Como no necesitamos prestarle atención, pero eso ya ocurre, ¿no? Es algo que es orgánico y tal, ¿no? Y me gustaría empezar haciendo una historia. No sé si podéis identificar esta compañía, pero es una compañía fundada en 1888, ¿vale? Que dominó durante el siglo XX prácticamente el mercado de fotografía. Fueron los inventores de la primera cámara digital, portable, digamos. Y por desgracia, hace relativamente poco tuvo que cerrar. Entonces, ¿conocéis de quién estoy hablando? ¿Os suena Kodak? ¿Sí? Es un poco irónico, ¿no? Que a pesar de llevar tanto tiempo en el mercado, a pesar de conocer muy bien cómo funcionan las cosas, de ser uno de los competidores principales, ¿no? De haber inventado la propia tecnología que de alguna forma estaba guiando el mercado hacia otro sitio, ¿no? José, Pues, te he pasado ahí una sí, pregunta más. vale, perfecto. A pesar de haber sacado, haber sido los inventores, por decirlo de alguna forma, de esa tecnología, pues no lograron pues adaptarse, no lograron ser capaces de dar ese salto, bueno, a la fotografía digital, ¿no? Que es lo que hoy en día trabajamos, ¿no? Os pongo otro ejemplo, ¿vale? New York Times. El caso del New York Times es un caso bastante más interesante porque justo en el año 2000, de 2000 al 2015 o así, cuando hubo el bajón en todo el tema de publicidad impresa, ¿no? La mayoría de los periódicos pues se volvieron un poco locos, ¿no? Tenían que reaccionar. Y el New York Times hizo una apuesta bastante fuerte por el tema de no solo ir hacia digital, sino cambiar e innovar en su modelo de suscripción, ¿no? Pasar a un modelo de suscripción digital que de alguna forma les permitió ser independientes de los anuncios, ¿no? Y de los clics y poderse dedicar a hacer periodismo real, ¿no? Periodismo no para pagar las cuentas, sino bueno, más investigativo y demás, ¿no? Y al final eso ha terminado pagando bastante, ¿no? De hecho, en enero del 2017, una de las cosas que reportaron es más ingresos puramente digitales que estos tres competidores que vemos ahí, ¿no? Seguramente conocen BuzzFeed o Washington Post o The Guardian, ¿no? Y todas estas cosas son logros que de alguna forma te dicen que el tema de transformarse ya no es un tema que sea solo tecnológico o que sea solo relacionado al digital, sino es una cuestión de adaptarse, ¿no? Y si no te adaptas, pues terminas un poco. En estos momentos, uno de los estudios más recientes que hay, que es este de Fujitsu sobre el estado de la transformación digital, a pesar de que hay bastante movimiento, sobre todo en el sector financiero, que es uno de los que lidera, por decirlo de alguna forma, el movimiento de transformación digital, en este caso,
Pues bueno, muchas de estas transformaciones han dado resultados, ¿no? O empiezan a dar ciertos resultados, pero el nivel de satisfacción o el nivel de resultados incluso es bastante bajo, ¿no? O sea, solo un 30% o así han empezado a dar resultados y de ese 30% no todos están súper satisfechos, ¿no? con los resultados que están obteniendo. Entonces, esto de alguna forma da la pregunta, ¿no? De qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no sea el 30%? ¿Qué podemos hacer para que si nos embarcamos en algo como esto, que es de por sí una inversión importante para cualquier organización, da igual el tamaño, ¿no? Pues podamos realmente recibir un retorno de inversión, ¿no? Podamos realmente adaptar la organización para lidiar mejor con el contexto en el que estamos. Entonces, al día de hoy, no sé, la capacidad de transformar la organización no es algo opcional. Queramos o no, el contexto irá cambiando, queramos o no, Google cambia su algoritmo de búsqueda, aparece una nueva ley, UK decide salir de la Unión Europea, cosas de este estilo, a las cuales hay que poder responder, ¿no? Y que no son del todo predecibles y con lo cual esa capacidad de reacción y esa capacidad de poder adaptarse puede ser la diferencia entre que el negocio sobreviva o no, ¿vale? Entonces, ¿por qué fallan estas transformaciones? ¿Por qué no estamos obteniendo estos resultados? Para mí hay una parte clave, ¿vale? Y es la idea de que aproximamos la transformación desde mi punto de vista, desde un enfoque poco productivo, ¿vale? Y la mejor forma que tengo, creo, para poder ilustrarlo es un poco un ejemplo bastante cotidiano, ¿no? Imagináis que tenéis un amigo que se casa, un amigo, una amiga que se casa y queréis ir a la boda, pero tenéis unos kilos de más, ¿no? Y ya el traje y tal no te entra o el vestido que te quieres poner no te entra, ¿qué haces? Lo más normal es, bueno, pues voy a hacer un poco de dieta, ¿no? Y en base a eso, ¿no? Según los meses que tenga y tal, pues hago ejercicio, como un poquito menos de tal, y a lo mejor llego a donde quiero llegar, ¿vale? Bajo esos kilitos de más, y puedo lograr mi objetivo. Pero ¿qué ocurre después que voy a la boda? ¿No? Después que ya he logrado mi objetivo. Lo más probable es que vuelva atrás, ¿no? En el momento en que esos factores externos que ponemos, ¿no?, para lograr el objetivo que estamos buscando desaparecen, tendemos a los viejos hábitos, ¿no? Y a las patatas y al sofá y todas estas cosas, ¿no?, que de alguna forma son los que hicieron que ganásemos esos kilitos en primer lugar, ¿no? Esto es lo que yo llamaría un cambio, no una transformación. Porque hay otra forma de lograr ese objetivo. Hay otra forma de bajar esos kilitos de más, pero es una forma que es bastante más difícil y que requeriría un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Requeriría concienciarnos de qué cosa es tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y de cómo esas patatas que son tan ricas, pues no nos favorecen demasiado, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ese cambio de cómo enfocamos el mundo en general, ¿no?, es que ocurre o obtenemos los resultados que queremos de forma natural, ¿no? Esto mismo nos ocurre en las organizaciones, ¿vale? La mayoría de las veces estamos pensando en transformación o en cambio desde un punto de vista, ¿no?, de ir de A a B, ¿no?, lo antes posible o en el tiempo que tengamos, ¿no?, sin pensar en el qué pasa después, ¿no? Y esto creo que es uno de los puntos importantes aquí. No solo el qué pasa después, sino, ok, en el momento en el que no tengamos a lo mejor los recursos para invertirlos o en el momento en el que el contexto vuelva a cambiar, ¿qué ocurre? ¿No? Y esta es la clave. Entonces, os pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con
organizaciones, pues una de las cosas que hacemos es una survey inicial para entender un poco cómo ve la gente la necesidad de cambio, ¿vale? Y lo que suele ocurrir es algo como lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? La gente dice, sí, necesitamos, ¿no?, que la organización cambie la forma de trabajar, ¿no? Este ente que es la organización, ¿vale?, tiene que cambiar la forma en que está funcionando. Pero mi equipo no tiene que cambiar y yo tampoco tengo que cambiar demasiado, ¿no? Entonces vemos el cambio de nuevo como ir de A a B, ¿no? Qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que invertir y llegar y conseguir ese objetivo, pero además es algo que no nos compete, ¿no? Es como los que tienen que cambiar son los demás, ¿no? El cambio de paradigma que estamos buscando, esa concienciación, es difícil, ¿no? Y como es difícil, pues nos cuesta. ¿Vale? Nos cuesta incluso darnos cuenta de que lo necesitamos, ¿no? Desde aquí se derivan un montón de cosas, de esas creencias o esos modelos mentales que tenemos sobre cómo funciona la organización, sobre quiénes somos como organización, como personas, como equipos y demás. Y de ahí, bueno, pues llega un montón de los temas que vamos a hablar a continuación, ¿vale? Entonces, voy a súper simplificar, pero en general, ¿cómo suele ocurrir algo así, ¿no? O una de estas transformaciones que no llega a buen puerto. Pues alguien, sea el CEO, sea un jefe de división, sea un área, ¿sí?, decide o tiene la idea de, bueno, lo que necesitamos es ir hacia digital, ¿no? O necesitamos ser ágiles. Lo que necesitamos es Agile, ¿no? Scrum o Kanban o alguna de estas cosas. O Salesforce o Inbound Marketing, el palabrejo del momento, ¿no? Entonces va, se sienta con su equipo, todo el mundo le dice, sí, perfecto, estamos alineados, ¿no? Y en realidad no lo estamos, ¿no? Porque lo que significa para uno ser Agile a lo mejor no es lo mismo que para otro, porque cada uno tiene su agenda detrás de lo que quiere conseguir con eso, ¿no? Pero bueno, estamos alineados, vamos hacia adelante, vamos a empezar este cambio, está apoyado además por el CEO, por la persona que sea, ¿no? Así que seguimos adelante. Pero, y aquí empieza un poco la disonancia, ¿no? O no lo sabemos hacer nosotros o pues busquemos a alguien que nos ayude, ¿no? Y aquí es donde entran muchas veces o recursos humanos o el departamento de transformación o alguna función que de alguna forma dentro de la organización se le ha relegado la responsabilidad de transformar la organización, ¿no? Esta función, pues, ¿qué hace? Pues, yo qué sé, si queríamos innovación, lo más probable es que, claro, que la gente no sabe innovar, lo que necesitan es formación sobre innovación, ¿no? Necesitan saber de design thinking, ¿no? Necesitan talleres, necesitan post-its en tal, ¿no? O sea, empiezan a mirar el objetivo que a lo mejor esa idea final que se quiere lograr, la empiezan a mirar desde un punto de vista como muy práctico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a B lo antes posible, ¿no? Y desde luego la parte de habilidades dentro de la organización, en particular las relacionadas con lo que quiero conseguir, ya sea utilizar la plataforma nueva que vamos a poner, ya sea innovar, ¿no? Todas estas cosas, pues empezamos a crear esas competencias, ¿no? Y busco a alguien generalmente de fuera que venga a ayudarnos, que además ya de aquí se empieza un poco como a delegar a, ok, sí, vienes desde fuera, pero trabajas solamente con los equipos, porque en realidad, ¿no?, los que necesitan innovar, los que necesitan agilizarse y demás, pues no somos nosotros, ¿no? Un poco es el mensaje en muchos casos, ¿vale? Entonces, de ahí, pues nos sentamos a hablar con quien sea, ¿no? El jefe de proyecto de los proyectos que toque o el jefe de programa. Vamos bajando un poco en la jerarquía de la organización y ya cuando llegan muchas veces las cosas a este nivel de la organización, llegan en un formato bastante
táctico, ¿no? Bueno, vamos a recibir información, ¿no? A partir de mañana, pues ¿no? Vamos a empezar a trabajar en Agile, ¿vale? Y hemos traído además a este consultor que te va a ayudar, que, no sé, Agile Coach, llámale, o lo que sea, ¿no? Y va a estar trabajando con tu equipo en ayudarlos a adaptar, ¿no? A adaptar el flujo en que están trabajando, ¿vale? Esa persona se vira para su equipo o las personas con las que colabora y lo mismo, ¿no? Vamos, a partir de ahora vamos a hacer Agile. No sé todavía muy bien qué significa eso, pero vamos en esa dirección, ¿sí? Empezaremos a utilizar la herramienta X, ¿vale? Ya vendrá alguien a formarnos y, bueno, este es fulano que viene a echarnos un cabo con esto, ¿no? A ver cómo hacemos los dailies, a ver cómo, yo qué sé, cuál es nuestro proceso de innovación, en fin, ¿no? Cómo gestionamos los leads, depende del el scope, ¿no? El alcance que tenga esta transformación. A grandes rasgos, ahí ya hemos visto bastantes smells de las cosas que por lo general suelen llevar a que eso sea un poco un fracaso o que no logremos los resultados que estábamos buscando, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los resultados usuales de que ocurra un proceso como este? No es solo que se genere muchísima resistencia al cambio, ¿no? Que la gente no entiende lo que está haciendo, sino que la idea original se puede fácilmente corromper, ¿no? O de alguna forma pervertir. Y que una idea que a lo mejor en principio todos podríamos estar de acuerdo se termine convirtiendo en algo utilizado pues, para controlar a la gente o para, de alguna forma se perciba con un aspecto negativo, ¿no? Aparte de eso, suele ocurrir mucho retrabajo, ¿no? Equipos que reinventan la rueda o que están trabajando en un mismo tema y que no, o sea, no se hablan entre ellos, guerras incluso internas, ¿no? Entre los propios departamentos o equipos intentando alcanzar ese objetivo común y a la larga, pues hay una frustración, hay un desgano, en muchos casos la gente se quema y se va, ¿no? Se marcha. Y a nivel de inversión, es muy difícil en estos casos lograr conectar la inversión que se ha hecho a nivel de transformación con unos resultados reales del bottom line, ¿no? Ok, esto nos está generando más pasta, nos estamos generando más valor para nuestros usuarios y demás, ¿no? Vale, ahora, ¿de dónde, volviendo al tema original, ¿no? De cómo enfocamos a la transformación? Aquí detrás de esta historia hay como muchas creencias no unchallenged, ¿no? O sea, que no se ponen sobre la mesa, ¿no? Que la gente trae, por ejemplo, asumimos cosas como que ese project manager o ese jefe de equipo que estábamos hablando, pues sabe comunicar bien, ¿no? Y es capaz o entiende el mensaje, ¿no? O hay cosas como, sí, los que tienen que hacer Agile son los del equipo, ¿no? Yo no tengo que cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas, ¿no? O, perfecto, ya le hemos pagado a este consultor que va a venir a formarlos y a tal, nosotros no vamos a tener que hacer nada más, ¿no? Todas estas creencias son las que de alguna forma hacen que si te pones a mirarlo, pues llegas un poco como a la causa raíz o a los orígenes de los fallos, ¿no? Si empiezas a mirar las cosas que van mal, es muy probable que llegues a alguna de estas, ¿no? Por una parte, la gente no le da la prioridad apropiada al cambio que quieres hacer, ¿no? Lo típico aquí es, y lo ponía antes en el slide, ¿no? El día a día nos come, ¿sabes? No es, sí, entiendo, esto es importante, vale, pero, ¿sabes? Tengo esta otra cosa, ¿no? Y se va quedando y así, ¿no? Cosas como, ok, has dicho que quieres que seamos más colaborativos, pero ya nosotros colaboramos. ¿A qué te estás refiriendo? ¿No? Esto también lo he visto, ¿no?
hemos creado una visión para el cambio y es o sea, 3 párrafos súper grandes con palabras súper inspiradoras, ¿no? En plan, innovación, ¿no? Talento, cliente, no sé qué, y luego la gente lee eso y ni siquiera es capaz de retenerlo en su mente, ¿no? Aparte de eso, temas de comunicación, ¿no? O sea, ok, no está claro el sentido de urgencia, pues comunicamos ese sentido de urgencia. No. Una cosa que suele ocurrir, por ejemplo, es hacemos el típico kick-off, ¿no? De inicio. Hemos empezado la transformación, os voy a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y ya está. O sea, el summit de comunicación de toda la organización es esa reunión, ¿no? Donde a lo mejor es un all hands en el mejor de los casos, ¿no? O muchos no lo es, donde a lo mejor se hace esta presentación, pero ni siquiera hay una conversación detrás, o no sé, ¿no? Entonces, todos estos factores terminan influyendo en que se pierda esa energía, terminan influyendo en que no tengamos los resultados que estamos buscando detrás de esta transformación o cambio, ¿no? Y de alguna forma esto ya nos indica qué tipo de cosas deberíamos de hacer, ¿no? De hecho, hay todo una metodología de gestión de cambio que, bueno, que precisamente lo que busca es mitigar estos puntos, ¿no? Estos errores comunes, ¿vale? Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros dentro de una transformación? Y aquí estoy hablando en un sentido bastante general porque puede que nos haya tocado alguno de esos roles, ¿eh? Puede que seamos el CEO de la empresa o el director del departamento del área que quiere impulsar el cambio. Pero podemos ser también el tío que está en el equipo y dice, esto me parece todo muy bien, ¿vale? Pero no, mi trabajo lo tengo que seguir sacando, ¿no? Esto es un extra que tengo que hacer ahora que me has puesto aquí, o esto ya lo he visto antes y no funcionó, ¿no? Ya esta es la tercera transformación que queremos hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hay 3 cosas de las que voy a hablar y para mí son áreas en donde poner el foco, ¿vale? El primero es invertir en tu transformación. ¿Y a qué me refiero con invertir en tu transformación? Me refiero a tratarla como una inversión, como lo que es. Muchas veces no tenemos en cuenta que al final cuando tú coges y defines objetivos y quieres realmente lograr ese cambio, si de repente viniesen, ¿no? y te pidiesen dinero para, ¿no? para meterlo en un proyecto, pues harías ciertas preguntas. Esas mismas preguntas creo que deberían de hacerse para un proyecto de transformación, aunque no se le haya dado ese nombre, ¿no? Y eso pasa por varias áreas, ¿no? Primero que todo, el tema del ROI, ¿vale? La mayoría de las transformaciones o de la gente que falla en este tema, una de las cosas o de los errores que cometen es que se centran sobre todo en la ejecución del proyecto de transformación y no en los resultados finales o el valor entregado que tú realmente buscas con esa ejecución, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿no? Si queremos utilizar, un ejemplo de esto, ¿no? De inbound marketing, ¿no? Queremos empezar a hacer inbound marketing, pues eh, ¿cómo hago para que vale, lo que estoy pidiendo es cuánta gente, por ejemplo, ha pasado por la formación que necesitan para poder utilizar inbound marketing, ¿no? O cuántos contenidos relacionados con el funnel de conversión, pues, hemos sacado durante el mes o la semana, o cuántos leads hemos generado y demás, ¿no? Cuando la pregunta debería de ser, ok, este proceso de transformación que hemos empezado, ¿para qué empezó? O sea, ¿qué es lo que estamos intentando resolver utilizando inbound marketing? ¿O qué es lo que estamos intentando resolver utilizando SAP o Salesforce? ¿O qué es lo que estamos intentando resolver usando Agile, ¿no? Y en base a responder esas preguntas, entonces sabes si
sabes mirar qué es lo que tienes que medir para saber si te está dando el valor que necesitas, no solo cómo estás progresando en la ejecución de tu proyecto, ¿no? Y esto creo que es una distinción bastante importante, porque te abre la puerta, ¿no?, de alguna forma a aprender sobre el propio proceso, a darte cuenta de que no es seguir un plan y ejecutar una serie de pasos y ya está, y hemos terminado la transformación, sino que cuando das esos pasos ocurren cosas y cuando aprendes de ellas puede que cambien los pasos siguientes que vas a dar, ¿no? Y esto creo que es una parte importante de este tema. El otro tema es clarificar, ¿no? No solo la visión que se tiene del cambio. Bueno, queremos ser equipos más colaboradores, cohesionados y, ¿no?, orientados a resultados, por ejemplo, ¿no? Eso está genial, pero si no logramos conectar esa visión con la agenda estratégica real de la organización, va a ser muy difícil que luego la gente pueda conectarlo con su día a día o darle la prioridad que necesitaría. ¿Vale? Y aquí, por lo general, hay, no recuerdo muy bien, pero creo que son como 5 agendas distintas, ¿no? O sea, o estamos haciendo esto para crecer, porque estamos en expansión, ya sea en nuevos mercados o lo que sea, ¿no? Estamos haciendo esto para innovar, ¿no? El caso de Lego, por ejemplo, luego hablaré de ellos en algún momento, ¿vale? Estamos haciendo esto para ser más customer-centric, ¿no? Para poner a nuestro usuario en el centro. Estamos haciendo esto para mejorar en costes o estamos haciendo esto como parte de nuestra agenda de sostenibilidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, ¿no? Y la organización dentro del ecosistema en que se mueve. Entonces, clarificar estos puntos da igual al nivel en que estés, o sea, y mientras más arriba estés, creo que mejor, porque te ayuda a tener conversaciones cuando estás intentando impulsar el cambio y la gente no lo ve como tú, pues una buena forma de entender cómo les ayuda ese cambio es poderlo conectar a la estrategia que supuestamente ellos también están siguiendo, ¿no? Luego está el punto de sentido de urgencia, que aquí cuando hablamos de sentido de urgencia me refiero a invertir el tiempo necesario en encontrar la información que seguramente ya tienes, que de alguna forma valida que hay una necesidad de cambio. Hay la tira de personas que se meten a hacer un cambio dentro de la organización y no tienen esta información. Queremos hacer Agile, ok, perfecto. Y ahora mismo, ¿no? Yo qué sé, ¿cuán contentos están tus usuarios con el producto? No lo sé. ¿Vale? Ahora mismo, ¿cuáles son los tiempos de entrega que tienes? No lo sé. ¿Vale? De responder a todas estas preguntas y tomar el tiempo para encontrar las que hay actualmente, incluso antes de empezar el cambio, es un buen punto de partida si se quiere generar un sentido de urgencia y si se quiere trabajar con el resto de la organización. Porque lo que hace esta información es que nos permite tener esa conversación con otras áreas o con otros puntos y mostrar la evidencia de por qué hace falta una transformación, más allá de el cómo lleguemos ahí, ¿no? Y por último, el tema de invertir en tiempo, o sea, pensar que no es solo una inversión a lo mejor en la gente que os esté ayudando o en las formaciones y demás, sino en vuestro tiempo también. O sea, vuelvo a lo que comentaba antes, ¿no? Hemos tenido la idea de hacer Agile, pero quienes se tienen que agilizar son el departamento de IT, ¿no? Esto es un error. Si realmente se le quiere sacar provecho a lo que se está haciendo, hay que dedicarle tiempo, ¿vale? Y le tiene que dedicar tiempo todo el mundo, en mayor o menor medida, pero todo el mundo. Es una de las cosas que hace que esto termine funcionando. Sí. Otro punto a tratar es invertir, pero invertir en tus líderes, ¿vale? Y aquí voy a hacer a lo mejor una opinión bastante impopular, ¿no? Pero el liderazgo está en el centro de la organización, es lo que mueve todo lo demás y va más allá de quién tiene autoridad o no.
Entonces, expandir nuestra propia definición de qué es lo que consideramos líderes dentro de la organización creo que es un primer paso. Y una vez que logramos cambiar eso, o sea, esa forma de pensar, empiezan a abrirse un montón de puertas, porque al final, cuando estamos hablando de una transformación, hablamos de una transformación para todo el mundo, no es una cuestión de unos pocos, ¿sí? Y todos pueden ejercer ese liderazgo dentro de la organización. Entonces, esto creo que es clave, ¿no? Ahora daré un poco más de detalle sobre a qué me refiero, pero la idea de que el liderazgo está en el centro de cualquier transformación es clave. ¿Por qué? Porque al final cualquier transformación es un cambio cultural, es un aprendizaje grupal, es crear nuevos hábitos, ¿vale? Y una de las formas en las que los líderes, y de nuevo, líderes en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Una de las formas en que los líderes logran esta transformación cultural es enseñando los comportamientos a los demás, ¿no? O sea, cuando, pongo un ejemplo, ¿no? Si yo soy tu manager o tu team lead, ¿no? Bueno, yo cometo un error, ¿vale? Estoy en tu equipo y cometo un error. Y de repente tú coges, ¿no? Y me gritas delante de todo el mundo, ¿no? Yo qué sé, me falta respeto y me despides, ¿vale? Tú como líder le acabas de dar forma a la cultura, ¿no? Tú has enviado varios mensajes ahí. Por ejemplo, has enviado el mensaje de que está bien que me grites porque tú eres, ¿no? Tú tienes autoridad, tú eres jefe y yo he cometido un error, ¿vale? Está bien que me faltes al respeto, cosa que tampoco es, ¿no? Correcta. Y además, el que comete errores en esta organización, pues a la calle, ¿no? Todo eso, o sea, en ningún momento tú le has dicho a la gente, por ejemplo, no tomes riesgos, ¿no? No tengas iniciativa, eso nunca lo has hecho, pero se ha aprendido. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar ahí, ¿vale? Nadie quiere, o sea, nadie quiere cometer el error para que le ocurra lo que... Entonces, este tipo de cosas de las cuales la mayoría de los líderes no son conscientes, ¿vale? De que tienen ese impacto y no lo gestionan, por lo tanto, ¿no? Pues es el tipo de cosas en el que hay que invertir para que realmente ocurra, ¿no? Para que realmente haya esa conciencia y se pueda de alguna forma a través de esa conciencia, pues guiarlo hacia donde la organización necesita que vaya, ¿no? Y adaptarlo junto con ese cambio que se está buscando. La gente al final se identifica con esos líderes y es un poco lo que termina aprendiendo, ¿vale? El otro factor aquí es que cuando empiezas una transformación de este estilo o un cambio de este estilo, va a haber mirarlo un poco así, ¿no? Mirarlo como que es una especie de campaña, ¿no? Habrá unas primeras personas que participan que están súper entusiasmados, ¿no? O que son los primeros que se han ofrecido como voluntarios y a raíz de que ellos van aprendiendo, ¿no? Luego le van enseñando a los otros. Y es al final lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos cuando estamos haciendo una transformación es crear ese mecanismo, ¿sí? De nuevo, basado en los líderes y en ese aprendizaje, ¿no? Para que la organización aprenda lo que necesitamos que aprenda, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas ideas, aunque ya he mencionado algunas, ¿no? Este tema de reconocer a los líderes, ¿no? Entender liderazgo como algo más allá de tener autoridad o no, ¿sí? Identificar el talento dentro de la organización y desarrollarlo. Una de las cosas que más vemos nosotros es que cuando empezamos transformaciones, gente que se ofrece como voluntarios, que a lo mejor no están dentro de la jerarquía de la organización a un nivel demasiado alto y demás, despuntan, o sea, se ve claramente tanto la iniciativa como el talento que tienen y a partir de ahí se reconoce dentro de la propia organización, ¿no? Y eso es clave, ¿vale? Y para lograrlo dentro del propio proceso se trata también de trabajar con ellos esas habilidades de comunicación, de facilitación, cómo crear confianza en los equipos, cómo hacer coaching o desarrollar a otras personas, ¿no? Y sobre todo fomentar una mentalidad de crecimiento o de aprendizaje, ¿no? Que permita
que la gente, a pesar de que no esté todo súper claro cómo lo tienen que hacer, pues puedan aprender y puedan llegar a encontrar cómo hacerlo, ¿sí? Y otro punto aquí que diría es el tema de tomarse tiempo para involucrarlos en la conversación. Una de las cosas que vi en el ejemplo, ¿no? O que decía en el ejemplo es, alguien ha tenido una idea, se han sentado, han definido a dónde quieren ir, ¿no? Todavía no están del todo alineados, se comunica eso y ya está. No hay input de nadie, la gente se entera a lo mejor en el momento en el que se hace el all hands, ¿no? Y dice, va a venir fulano a presentar el nuevo plan de no sé qué, ¿no? Todas estas cosas hacen que sea mucho más difícil que la gente se suba al carro de esa transformación o que logren hacer la suya. Entonces, parte de invertir en los líderes es invertir el tiempo también en hacerlos partícipes de ese proceso, involucrarlos y darles visibilidad incluso antes para que tengan tiempo de digerirlo y que en el momento en el que se empiece con este proceso de transformación, ellos puedan ayudar a otros a pasar por ese camino, ¿no? Llegar a donde quieren llegar. El último punto tiene que ver con la comunicación, obviamente, ¿vale? Y comunicación es clave, ¿no? El menos del 1% del ancho de banda de comunicación se utiliza en estas cosas y me parece abismal, ¿no? La gente piensa que con un correo ya está, ¿no? O piensa que con hacer una presentación ya está, ¿vale? Entonces, dentro de un proceso de transformación, si vas a invertir en algo, invierte en la comunicación dentro de ese proceso. Y hablo de identificar quiénes son las audiencias, tus stakeholders, qué preocupaciones tienen, qué necesidades tienen y asegurarte de que todas esas preocupaciones y necesidades se están gestionando. No solo se están gestionando, sino se está comunicando que se están gestionando, ¿vale? Muchas veces ocurre innovación y la organización no la termina aprovechando porque nadie lo sabe, o sea, nadie se entera, solo los que participaron a lo mejor en el proyecto, ¿no? Pues saben cómo utilizarlo y demás. Y eso es, de nuevo, una inversión desaprovechada, ¿no? Entonces, todas estas cosas enganchan, ¿no? con comunicación. El otro tema es qué canales se utilizan, ¿vale? Y aquí yo soy un poco salvaje en el sentido de que si vas a comunicar, comunica por todos lados, ¿no? O sea, si tienes Slack, pues comunica por Slack, no te cuesta nada. Si tienes email, comunica. Cada uno de estos canales sirve a un propósito distinto. Asegúrate de que el contexto, ¿no? Es el que toca y comunica por ahí, ¿vale? Aprovechate de eso y además utiliza distintos medios. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hacemos cuando estamos trabajando con organizaciones es grabar las sesiones, ¿vale? Esto parece una tontería, pero es que luego lo que estás haciendo es que si alguien quiere enterarse de eso, si alguien necesita de nuevo refrescar o lo que sea, pues tiene ese material accesible, ¿no? Creamos canales de Slack o utilizando el mecanismo que tenga la propia organización, ¿no? Pero de alguna forma empezar a crear esos espacios donde la gente puede no solo informarse, sino también tener conversaciones sobre qué es lo que opinan de cómo está yendo el cambio, ¿no? De qué creen que se debería hacer y cómo. Y de nuevo, involucrarlos a través de estos mecanismos. Otro punto aquí es la idea de celebrar los hábitos que tú estás buscando que se generen, ¿no? Y sobre todo hacerlo a través de historias, ¿vale? Porque tiene mucho más impacto saber de alguien que a lo mejor hace lo mismo que yo en otro departamento o es un compañero mío, ¿no? Eso tiene mucha más influencia a nivel de lo que se quiere buscar, ¿no? Que por ejemplo, una historia genérica, ¿no? O directamente no comunicar nada y solo comunicar los resultados, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de una transformación, estamos hablando de personas y lo que queremos es que esas personas, pues, salgan también reforzadas, ¿no? Y reflejadas en este proceso, ¿vale? Y por último, te diría que una cosa que se puede empezar a hacer ya es empezar a incorporar esa visión del cambio
como parte del diálogo diario. Mucha gente cuando trabajamos con equipos de coalición y demás, nos dicen, no, es que estoy cansado ya de repetírselo. Sí, sí, estás cansado de repetírselo, ahora es que lo están empezando a escuchar. ¿Vale? En el momento en el que tú empiezas la reunión y cuando alguien te propone algo, no, hostia, pues muy bien, esto se conecta con tal cosa que habíamos hablado antes que tiene que ver con esto de la transformación. Perfecto. Es empezar a introducir ese proyecto de transformación o ese proceso de transformación por el que está pasando la organización en el día a día, para que no se convierta además en dos cosas separadas, ¿vale? Porque muchas veces la gente lo ve como algo extra, ¿no? Tengo que hacer estos cambios y además tengo que entregar el trabajo. Bueno, pero no es del todo así, ¿no? Mejorar es parte de lo que estamos haciendo y eso entra dentro del trabajo diario, ¿vale? Entonces, de nuevo, parece como que son muchas cosas, ¿no? Desde luego es un proceso complejo y cuando algo falla, no falla por un único motivo, ¿vale? Y tampoco es que solo prestando la atención a una de estas cosas, pues ya te asegures de que el resto no se dan, ¿no? Es de nuevo un proceso de aprendizaje, ¿vale? Recordar que cambiar de paradigma, ¿no? Realmente lograr transformar la organización es difícil y requiere un cambio de mindset, ¿no? Un cambio de mindset que para mí sobre todo va de aprender constantemente, ¿no? Y de lograr identificar cuando hay dentro de la organización una tensión o algo que no está funcionando y resolverlo ¿no? De forma colaborativa y demás. ¿No? Un poco transformarse viene a ser no de punto A a punto B, sino la montaña sin cima, ¿no? Siempre puedes seguir escalando, siempre puedes hacer las cosas mejor, ¿no? Y ese es un poco el hábito que se busca cuando estamos buscando transformar, ¿no? El incorporar eso dentro de la organización, crear esa capacidad dentro de la organización. Y ya está. Eso creo que me ha alargado un poquitico. No sé, abrimos a preguntas, Daniel. No sé si se han ido ya todos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, José. Pues pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis hacer las preguntas vía chat. En el chat que os aparece ahí que pone preguntas. O, bueno, que hayas visto, no, José, que hay unas cuantas que te he pasado, que te han hecho al principio. Sí. O también, y esto os animamos a hacerlo, preferimos que lo hagáis así, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano del panel de control y yo os abro el micrófono. Podéis participar vía micrófono, en caso de que tengáis, lógicamente, un micrófono abierto. Vamos, que funcione. Simplemente tenéis que levantar la mano. Yo preferencio a la gente que levantéis la mano y participáis vía micrófono. No se ve la webcam, o sea que tranquilos. Simplemente participáis vía micrófono. Vale, veo que hay algunas preguntas, ¿vale? O sea, conocer cuáles son para ti los elementos claves, ¿vale? Para provocar y mantener un proceso de transformación en las empresas. Para mantenerlo, creo que ya lo he comentado bastante, ¿no? El tema de afianzar en la organización el hábito o el modelo mental, por decirlo de alguna forma, que se está buscando. Y esto es a través de los líderes, ¿vale? La gente le presta atención a lo que tú le prestas atención. Entonces, a partir de ahí, pues es un proceso de aprendizaje, tienen que aprenderlo, ¿no? Para generarlo o para generar esta energía, yo creo que hay un par de cosas importantes, pero, o sea, hay muchas que son importantes, pero depende también del contexto en el cual empiezas la transformación. Si es una empresa que nunca se ha transformado, ¿no? Es pequeña o lo que sea, pues tiene una serie de cosas buenas, ¿no? Si es una empresa a lo mejor más grande que ha pasado por otros procesos de transformación, pues te vas a encontrar, por ejemplo, escepticismo, ¿no? Te vas a encontrar, yo qué sé, que la gente está cómoda,
¿no? Y ese tipo de complacencia, ¿no? O como nosotros le llamamos fuentes de complacencia, hay que trabajarlas individualmente. Entonces, es una combinación entre sentido de urgencia, compartiendo la información necesaria, ya sea tanto lógica como emocional, para que la gente entienda el porqué del cambio, como combatir esas fuentes de complacencia, ¿vale? Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de cosas como no, la cosa va mal y así todo vamos a meter una fiesta brutal, no sé qué, y vamos a, ¿no? O sea, cosas que son de alguna forma que adormecen, ¿no? A la organización. Entonces, te diría que esas dos, ¿vale? ¿Sois partidarios de un equipo de transformación como motor de cambio o bien de realizar acciones de una manera distribuida directamente a través de los equipos operativos? Vale, aquí nosotros lo que favorecemos es lo que llamamos los círculos de iniciativa, que es algo que hemos tocado, hemos tomado de sociocracia, ¿vale? Donde sí, tienes un equipo core que de alguna forma se encarga de sincronizar las iniciativas, pero a la vez las iniciativas en sí tienen sus propios equipos. Y lo importante es que haya comunicación entre todos estos. O sea, la respuesta a esa pregunta creo que sería sí, favorecemos el híbrido, ¿no? O sea, el cambio final es de todo el mundo, no es algo que, de nuevo, esto es uno de los problemas que yo veo con lo de buscar, por ejemplo, a alguien de recursos humanos que lo haga, o un proveedor externo, o a un tal, y es pasarle la responsabilidad, ¿no? De cambiar, ¿no? O de ayudar a la organización a ese grupo o a esa persona, ¿no? El cambio es de todo y por lo tanto lo que hay que hacer es crear la posibilidad o el sistema para que todo el mundo, si quiere, ¿sí? pueda ayudar en esa transformación, ¿vale? Que es algo que se pierde muchas veces de vista, ¿no? Entonces, si tú quieres que la gente apoye el cambio, pues involúcralos en ese cambio. Ayúdales a ver cómo pueden aportar, estén en el nivel de apoyo que haya y mantenga una conversación, porque un poco la resistencia al cambio yo no lo veo tampoco como algo malo, lo veo como algo que ayuda a mover hacia adelante la rueda, ¿no? O sea, si estuviésemos en el espacio, la rueda no giraría, necesita esa fricción para que avance. Entonces, escuchar cuál es esa fricción, entender y accionarla, que es lo que mucha gente no hace. Yo te escucho, pero luego todo sigue igual, ¿no? Accionarla es de las cosas que hace bueno, que no se pierda esa evidencia. De esto podría estar hablando bastante tiempo, pero bueno. ¿Qué hacer con aquellos que no quieren el cambio? Vale, entrando también al tema de resistencia al cambio. Ya lo he comentado antes, el tema de que la resistencia al cambio no es algo malo, ¿vale? Ahora, a la larga, ¿sí? Cuando ocurre un proceso de transformación, se termina cambiando la cultura, ¿vale? Y si la gente no encaja con la nueva dirección o la nueva cultura, terminan oyéndose o yéndonos, ¿vale? No se trata de que eso sea una opción desde el principio, porque no es eso lo que se está buscando. Pero desde luego, si uno quiere terminar anclando un cambio dentro de la organización, por ejemplo, tienen que ocurrir cosas como transformar los sistemas que ya haya, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, cómo recompensas a la gente, ¿no? O las políticas que tenga de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si das feedback o no das feedback, si lo haces 360 o lo haces diariamente, bueno, pues puede ser que el engineering manager o el manager que ahora va a tener que hacer, darle feedback a su equipo, pues cada 2 semanas o lo que sea, ¿me entiendes? O va a tener que sentarse con su equipo, pues a lo mejor no quiere hacer eso. Bueno, pues yo te intento ayudar y te intento dar las herramientas y te explico el por qué y demás, pero a la larga la organización va en una dirección, ¿no? Y de nuevo, dentro de ese equipo de coalición, una de las cosas que nosotros buscamos es, uno, que haya gente que tenga autoridad para tomar decisiones y dos, que sean también capaces de tomar decisiones difíciles, porque muchas veces transformar la organización duele, ¿vale? Y es así. Entonces sí estoy siendo un poco ¿no? Brusco con esto, pero es la realidad. O sea, bueno, sí, obviamente caso por caso, ¿no? Pero funciona así.
¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí tienes una, José. Sí. Ah, no, perdona. No lo he Esta hecho. es la última que has respondido. Sí. Bueno, yo te quería preguntar un par de cositas. Venga. Una es, ¿con qué tipo de empresas? O sea, vamos a ver, tipo, me refiero a dos parámetros, por así decirlo. Por una parte, el tamaño y por otra Ujú. parte, sectores. Es decir, ¿con qué tipo de empresas estáis trabajando más ahora mismo, en junio del 2019? Vale. En esta línea de hacer... Nosotros sobre todo trabajamos con empresas, o sea, primero, primer criterio, ¿vale? A nivel de tamaño, trabajamos con empresas de a partir de las 30 personas o así en adelante, ¿vale? Sobre todo cuando son súper grandes, generalmente lo que sí que trabajamos con o una división o un área en concreto. Estamos hablando de 30 hasta 250 personas o así, ¿vale? Ese es un poco el ámbito en el que nos movemos. El impacto obviamente es mayor porque al final cuando, a pesar de que estés trabajando con una división, estés trabajando con un departamento, pues lo que sea que haga ese departamento termina influyendo a todo el resto, ¿no? Entonces, a nivel de impacto, el impacto es muchísimo mayor, pero digamos, dentro de las áreas, ¿no?, con las que trabajamos, ese es un poco el headcount, ¿no?, dentro de que nos movemos. Y suelen ser empresas tanto de tecnología, y cuando digo de tecnología es, tienen algún tipo de relación con la tecnología. No tiene por qué ser, por ejemplo, hemos trabajado con consultoras, pero hemos trabajado también con gente que tiene un canal de ventas o sea, tienen un producto, ¿no? O hemos trabajado, por ejemplo, en el caso de, ¿no?, algunos de los logos que habéis visto ahí, pues son departamentos o áreas concretas dentro de algo que es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, también, aparte del tema de tecnología, todo lo que es marketing, ventas y demás, lo hemos tocado, pero como es el caso, por ejemplo, de SAE, ¿no? Hemos trabajado con el departamento de marketing de SAE precisamente en un proceso similar a este. El tema es que la transformación y estos problemas de los que hablamos son independientes de la tecnología o de las herramientas que esté utilizando la gente. O sea, al final, las prácticas, la parte de crear los skills técnicos, eso es lo que la gente ya de por sí sabe, o sea, la organización de por sí sabe hacer. Es lo que muchas veces recursos humanos hacen, ¿no? Es, bueno, ¿qué necesitamos? Ah, es que necesitan comunicar mejor. Vale, pues voy a buscar a alguien que les dé un training de comunicación, ¿no? Ah, necesitan, yo qué sé, aprender a utilizar HubSpot, ¿no? O Salesforce o lo que sea. Pues traemos a alguien para que nos configure el Salesforce y les dé training, ¿no? Pero no va por ahí, ¿no? El cambio que se está buscando es un cambio individual, es un cambio que ocurre a nivel de la persona, ¿no? Y requiere otros mecanismos que no son directamente formación, ¿no? Porque por ejemplo, ¿no?, ¿cómo enseñas a alguien qué cosa es transparencia en una formación, ¿no? Y qué cosa es transparencia dentro de lo que es tu organización. Tienen que vivirlo. ¿Cómo lo viven? Bueno, pues con su manager o con su team lead o con su, ¿no? O cuando viene el CEO y hace un Ask Me Anything, ¿no? Y todo el mundo le puede hacer preguntas y el tipo responde lo que hay, ¿no? O cuando cada 3 meses pues van publicando los resultados del quarter, ¿no? De cómo están yendo las cosas, ¿no? O sea, estas cosas yo te puedo decir transparencia, pero tú no vas a saber qué cosa es transparencia hasta que no lo veas. Y entonces dirás, ah, bueno, esto es un comportamiento que yo quiero imitar. Me gusta, sí, lo quiero, tal. Y voy a ir tirando el hilo. O a lo mejor no, porque mucha gente tiene problemas con la transparencia también, ¿no? El típico caso es política de salario o trabajo con el cliente. No quiero que el cliente se entere de lo que estoy, ¿no? Porque estoy de alguna forma le estoy haciendo un feo, ¿no? De una división al resto de unidades, vale. Eso empieza por arriba. ¿Vale? La siguiente, José la Enrique. pregunta es, en grandes empresas, más de 500 profesionales, ¿cómo lográis pasar del marco de una división al resto de unidades? ¿Vale? En el caso que he puesto, el CEO está involucrado, ¿vale?
si tú estás ayudando a alguien en una transformación como esta, es imprescindible que las personas con autoridad dentro de la organización estén montadas en el carro. Y siempre quieres ir lo más alto posible, ¿vale? Y explico por qué. Porque a pesar de que para ser un líder no necesitas tener autoridad, cuando estás hablando, en cambio, había uno de los puntos ahí que no comenté, que es el de anclar dentro de la cultura y demás, ¿no? O quitar impedimentos y demás. Ese tipo de cosas suelen ser, tienes que tener autoridad para poder hacerlas, ¿no? Yo no, yo te estoy pidiendo ser transparente, ¿no? O te estoy vendiendo, ¿no? O estoy intentando transformar la organización e ir en una dirección. Si yo hago cosas que constantemente son inconsistentes con lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí hay una disonancia y eso crea resistencia, ¿no? Y crea todos estos problemas que hemos hablado antes. Entonces, parte del trabajo es quitar esos impedimentos. En el momento en que sea, ¿vale? Hay que ganar confianza y hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Pero hay que empezar por encima. Y esto ha pasado, ¿eh? Si tú tienes, por ejemplo, una división, eh, están colaborando, ¿vale? Y ya el jefe de la otra división, por ejemplo, sabe y está al tanto de lo que ha ocurrido y demás. La gente si ve que les puede ayudar, o sea, no son tontos, ¿no? O sea, en plan, o sea, ¿esto cómo lo puedo utilizar? ¿De qué forma yo puedo...? Y ahí es donde empieza, bueno, pues empecemos a hablar de cómo lo hacemos. Mira, te enseño qué es lo que nosotros hemos hecho, ¿vale? Y esto mismo es el mismo proceso a lo mejor que ha utilizado, yo qué sé, el Koldo Sarachá y toda esta gente, ¿no? Que cuando van a transformar una empresa, pues cogen y lo primero que hacen es que se llevan a la gente a ver a lo mejor a alguien que ya esté transformado, que haya pasado por el proceso y que les cuenten su propia experiencia, ¿no? Por ejemplo. Desde luego no se trata de imponer. Imponer es la forma más rápida de que todo se vaya un poco por el tragante, ¿vale? Pero desde luego te hace falta ese apoyo. Y si hay resistencia, hay que entender de dónde viene esa resistencia. Okay, ¿qué es lo que no está funcionando aquí? Por qué no te puedes sumar al carro? Y suele ser, ¿no? Por lo general, no te entiendo, ¿no? No me gusta por este motivo y tal, o directamente no confío en ti. Y esto suele pasar en empresas grandes, hay mucha política, hay mucho histórico, ¿no? Y por eso comentaba antes, por ejemplo, tema de coaching, tema de facilitación, todas estas cosas son necesarias si tú quieres que la gente rompa esos hábitos o ese histórico que tienen, ¿no? Y estén dispuestos a sentarse y hablar las cosas y colaborar, ¿no? Y aquí el rol de alguien que esté facilitando ese proceso, y cuando digo alguien debería haber muchos, no solo una persona, ¿vale? Es clave si se quiere lograr esa conversación. Aquí me preguntan si tenéis, digamos, aplicáis algún tipo de metodología o de, así como estándar, por así decirlo, en este tipo de No, proyectos. estándar no. De hecho, empezamos haciendo cosas estándar, ¿no? Y te das cuenta de que estándar no funciona. O sea, ¿Cómo qué? eh, ¿Cómo qué cosas un estándar proceso hay? de código, por ejemplo. Antes he comentado, ¿no? De estos puntos, alrededor de esto hay todo un proceso. Kotlin tiene el tema este de ¿no? De los 6, de los 8 steps y tal. Eh, es algo súper útil, lo usamos mucho, pero utilizamos más cosas, ¿vale? Solo por nombrar así algunas cosas que también involucramos. Nosotros utilizamos todo el tema de High Performance Teams, utilizamos todo el tema de coaching de equipos de liderazgo de Peter Hawking, utilizamos todo el tema ¿cómo se llama? De BJ Fogg y la creación de nuevos hábitos. Todas estas cosas son, ¿no? En el tema de comunicación utilizamos cosas de influencia de Cardini. O sea, al final se trata de tener las herramientas necesarias para que según el contexto en que se encuentra la organización, pues pueda seguir moviéndose hacia adelante, ¿vale? Yo siempre defino nuestro trabajo de nuevo como que la organización no nos necesite, porque en el momento en el que si no estamos ahí las cosas no funcionan, mal, no hemos hecho bien nuestro trabajo.
¿no? Es un poco, volvemos al tema de cambiar o transformarse, es que no hemos logrado transformar. Entonces, nosotros entramos para, sí, acelerar todo ese proceso, pero ayudar a la organización a crear ella misma las capacidades a nivel de liderazgo y demás, ¿no? Que necesita para seguirse transformando. Para que si mañana, en lugar de ser, yo qué sé, Brexit, es otra cosa, pues también sea capaz de adaptarse y reaccionar, ¿no? Antes comenté también Sociocracy. Sociocracy también lo utilizamos bastante. Utilizamos algunos de los patrones de Sociocracy. En fin, es una cuestión de saber qué herramientas utilizar en qué momento. Y no perder de vista que tratamos con personas, ¿vale? Es la clave. O sea, al final todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestras ilusiones y todos tenemos, ¿no? Y se trata de saber trabajar eso. Se podría decir que vosotros sois una especie de, o sea, sois una consultora a medio camino entre una consultora de procesos típica, por así decirlo, y una consultora de recursos humanos, ¿no? Porque en el fondo tenéis mucho de recursos humanos. Digamos, en qué paquete os colocáis vosotros mismos? Nosotros nos colocamos en el paquete de transformación. Nosotros ayudamos a la organización a evolucionar, pero es que la organización no es solo recursos humanos. Mira, te pongo un ejemplo, ¿vale? A lo mejor nos llama alguien y nos dice, no, es que, yo qué sé, la gente me está pidiendo feedback, ¿no? Quieren, no sé, se me va la gente porque no terminan de crecer o lo que sea y quiero trabajar esto y he oído que Agile, ¿vale? Es la solución para este tema, porque los equipos ágiles son los... ¿Me explico? Entonces, se trata de ayudar a crear dentro de la organización esos sistemas, ¿no? Donde, por ejemplo, esta persona que a lo mejor está desmotivada o no está recibiendo feedback o porque no está creciendo o lo que sea, pues pueda recibir ese feedback, ¿no? O pueda... Ese feedback no se lo va a dar a alguien de recursos humanos. Y si se lo está dando a alguien de recursos humanos, probablemente no es tan útil como... No porque sea recursos, si se estuviese dando de finanzas también, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es una cuestión de que no es un feedback que venga uno de un sitio que les pueda ser útil y seguramente tiene un delay. El problema que tienen, por ejemplo, los 360 y todo esto que hace la gente una vez al año, dos veces al año, es precisamente que tarda demasiado, ¿vale? Yo necesito feedback hoy. Si yo estoy haciendo esta presentación, después te voy a enviar un mail, ¿no, Daniel? Y te voy a pedir, oye, ¿qué tal? ¿He sido más conciso? Sí, no, tal, ¿qué me explico? Eso no te lo va a dar hacer un 360, te lo va a dar tu compañero de al lado. Es decir, ¿cómo hago entonces, no? Que tu compañero de al lado quiera hacer eso, ¿no? Bueno, pues es que él también va a recibir feedback del otro, ¿no? Y así, pero esas cosas no ocurren, en algunos casos sí, y sobre todo cuando tienes gente que son líderes, hay una parte de talento en el liderazgo también, ¿eh? O sea, hay gente que se le da bien de por sí, ¿vale? No lo tienen que practicar, no tienen que aprenderlo, no tienen que... Y cuando te encuentras gente así, esos equipos funcionan, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para tener gente así en toda la organización? ¿Cómo haces para tener gente así pensando, ¿no? En este estilo de cosas todo el tiempo. Y por eso, de nuevo, no creo que sea algo que sea una función concreta de recursos humanos. También hay Y, otro tema ahí. No, adelante, disculpa, adelante. disculpa. No, que No, te iba a también hay decir. otro tema ahí que... Sí. No, Dale, dale. pues nada, te pregunto yo. Te iba a decir, Sí. normalmente cuando se acercan a vosotros, es decir, ¿por qué es? Porque hay problemas entre la gente, quieren ser ágiles. ¿Cuál es un poco digamos, las razones fundamentales por las que se acercan a vosotros? Los nuevos clientes, Hay, vamos a hablar de los nuevos hay, clientes. hay muchas, ¿vale? Y por lo general son del estilo o el equipo tiene problemas, ¿no? O quiero mejorar en productividad, ¿no? ¿Te acuerdas de las agendas que te había comentado, de las 5 agendas estratégicas esas, ¿no? El Customer Centricity, ¿no? Quiero que mi usuario, ¿no? Quiero poner el foco en el usuario, porque hacemos servicio y resulta ser que a día de hoy no logramos dar un buen servicio, ¿no? Eso, quiero que la gente piense en eso. Quiero reducir costes o incrementar productividad, ¿no? Quiero
innovar, ¿vale? Y todas estas cosas al final están ligadas a personas, no ocurren por arte de magia, ¿no? Entonces, las problemáticas que describe la gente son bastante distintas, depende de cada organización, pero suelen ir por ahí, ¿vale? Suelen ir por un tema, en muchos casos, cultural. Y hay mucha gente que viene autodiagnosticado, ¿no? Necesito Agile o necesito tal, y parte de nuestro trabajo, y puede ser que no entre, ¿no? O sea, no trabajemos con ellos, es ayudarles a entender la situación en la que están ahora y ya está. Y si tú lo que quieres es formar a gente en Agile, mira, hay 50 personas más que pueden formar a alguien en Agile, ¿vale? Y adelante, ¿sabes? Y Se me cuando veas. me podría ocurrir que, además estando vosotros en Barcelona, que entiendo que, supongo que, no sé si tocáis fuera de Barcelona o trabajáis fundamentalmente en Barcelona. Sobre todo en España, pero sí, trabajamos también fuera. El tema con los proyectos a más largo plazo es que requieren tiempo, ¿vale? Se me Entonces, ocurre, por ejemplo, que en vuestra cartera de clientes ahora mismo puede haber, por ejemplo, empresas de medio tamaño en el ámbito del retail, empresas de banca, empresas de hostelería, o sea, de turismo, te diría taxistas, por así decirlo, ¿no? Es decir, este tipo de sectores son todos, ¿no? Pero siempre hay alguno como que está más en boga, que están afrontando, o sea, la banca está directamente la banca está está liderando, cerrando, sí. exacto, está cerrando miles de oficinas, ¿vale? Está cambiando radicalmente. Eso es un ejemplo paradigmático de un cambio Sí. de negocio. Este tipo de empresas o de sectores son los que en principio son perfectos ahora mismo para vosotros, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Es que depende, ¿a qué te refieres con perfecto? Perfecto en el sentido de que, ¿Perfecto en qué o sea, sentido? si hay alguien que se esté transformando son estos sectores, de una forma Eh, muy urgente, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Retail es otro que también está transformándose bastante. Bueno, Transporte también es otro que está los concesionarios de coches, por un caso, ¿no? Sí, Que sí, es un negocio brutal y está cambiando radicalmente todo el negocio de concesionarios de coches, de la venta de coches. desde luego, desde luego. A ver, el tema es también en qué momento está la organización, ¿vale? O sea, para poder hacer una transformación, o sea, hacer un cambio, ya quedamos que es, si lo miras desde el punto de vista de quiero ir de A a B y estos son los pasos y los ejecuto y ya está, tú puedes hacer ese cambio. Que eso te termine dando los resultados es otro tema, ¿vale? Entonces, entender por qué se están transformando, y esto creo que es la parte de a la que me refiero depende de dónde esté la organización, ¿vale? Si eso viene como algo claramente conectado a la estrategia, donde no hay una razón real detrás y no es sencillamente lo he leído en las Harvard Business Review y allá eres lo que mola, ¿no? O me lo han pedido varios clientes y tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero parezcámoslo, no hace falta que seamos, ¿no? Esto nos lo he encontrado mucho por ahí, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo, por ejemplo, Es muy Agile. español eso, muy español. Eh, sí, sí, aquí somos súper ágiles, ¿no? Y luego vas dentro y te encuentras cosas, ¿no? Es un poco eso, sí, hay un montón de sectores que se están transformando, pero yo creo que depende del estado, ¿no? De madurez, el nivel de madurez que tenga la organización. Muy bien, José. Oye, pues vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y Gracias a ti. esperamos Y bueno, y a verte. todos los que se han quedado hasta el final. Bueno, y los que no también. Bueno, los que te van Pero a ver por vídeo, que son siempre la mayoría, ya lo sabes. Es la ventaja que tiene esto de los webinars. Oye, pues muchísimas gracias, José, por tu tiempo. gracias a ti. Y bueno, hasta la próxima. Y a todos los asistentes, muchas gracias por estar. Os enviamos en breve la grabación y estar atentos a próximos webinars de Smoking Brains, creo que lo Brains. Brains, en próximos webinars en tecnowebinars.com. Así que nada, aquí desde Sant Cugat del Vallès al norte de Barcelona, un saludo
y adiós, hasta la próxima. Chao.